8 de la mañana, 55 minutos, 21 grados la temperatura, lo mencionaba Lore recién. Es momento de retomar el contacto con Vero Chevalier desde el móvil. Vero, adelante. Muchas gracias, Maggie. Bueno, nos encontramos en este momento a la entrada de uno de los tantos residenciales que hay aquí en Montevideo y en todo el país. ¿Por qué? Porque se anunció en las próximas horas que el día 2 de enero va a estar comenzando esa vacunación de refuerzo anunciada para el COVID-19 para quienes están en estos centros que son de larga estadía. Ese es el nombre oficial, más allá de que los conocemos como residenciales. Es por eso que estamos con el doctor Gustavo Díaz, que es directivo de ADERAMA, para que nos cuente cómo se recibe esta noticia por parte de los residenciales y cómo se va a instrumentar. Gracias por estos minutos. Bueno, buenos días, muchas gracias. Mira, lo recibimos con mucha alegría en realidad, porque hemos visto que el sistema de vacunación del Uruguay, que instaló el Ministerio de Salud Pública desde el principio que se pudo, ha sido muy efectivo en cuanto a la disminución de casos y a la disminución de gravedad de los casos. ¿Sí? En los residenciales hemos visto en el último mes un pequeño aumento de casos, pero todos leves, los cuales generalmente inclusive los adultos mayores no se dan cuenta que tienen COVID porque no tienen ningún síntoma. Es un hallazgo de repente en un paciente que está más decaído y nada más. Y con poco contagio entre residentes. Exactamente, eso es una cosa que es característica. Como hemos hablado, nosotros somos 250 residenciales y en los casos que hemos hablado, yo soy parte de la Comisión Asesora Médica de ADERAMA, son 2 o 3 casos y pasa una semana y sopan nuevamente y siguen siendo los mismos 2 o 3 casos. No hay casos nuevos, o sea que se contagia mucho menos que antes. Y eso probablemente sea por la vacuna. Así que bueno, que haya un refuerzo de vacunación para los LPN, lo recibimos como muy buena noticia. Esto fue informado por el Ministerio de Salud Pública. Ya les dijeron, fue una reunión en las últimas horas, ya les dijeron cómo va a ser, si va a ser como la vez anterior, que diferentes móviles iban recorriendo los residenciales, o cómo se va a instrumentar. Bueno, nosotros tuvimos una reunión ayer con la doctora Giudici, la subdirectora de Salud del Ministerio de Salud Pública. Ella nos informó, nos dijo que iba a ser igual que la otra vez. Nosotros en general se ha hecho en 15 días. Rápidamente Montevideo queda cubierto en 15 días. Inclusive nos solicitó ADERAMA que, como otras veces después de los periodos de vacunación, apoyáramos con móviles. Lo vamos a hacer, obviamente. Así que bueno, rápidamente calculamos que se inicia el 2 de enero, alrededor del 15 va a estar terminado Montevideo. En el interior es un poco más tarde, aunque es al mismo tiempo, en realidad siempre se atrasa un poquito más porque la localización es mucho más complicada, ¿verdad? Y la logística es más complicada que en Montevideo. Sí, con respecto a los familiares que nos están viendo, ¿tienen que hacer algo? ¿Tienen que dar algún consentimiento? Son dudas que siempre aparecen cuando se da este tipo de información. Bueno, la primera vez que la primera dosis de vacuna se pidió consentimiento a todos los familiares. A partir de ahí, como se vio que la respuesta y la aprobación era masiva, ya no hay la aprobación, usamos la misma que teníamos, ¿verdad? Lo más importante para la población entender es que hay que hablar de refuerzo de la vacunación y no de nuevas dosis. Esto es porque si no la pregunta va a ser, y bueno, pero esta es mi 4ª dosis, mi 3ª, mi 5ª. No, esto es un refuerzo de la vacunación. Eso es una cosa que la doctora Giudici destacó ayer, que nosotros lo manejáramos de esa forma con los familiares. Así que no tienen que preocuparse qué dosis tiene su familiar, si tuvo 3, si tuvo 4, si tuvo COVID, solamente tiene que haber un periodo ventana libre de COVID para vacunarse nuevamente y nada más. Bien, ya hablamos ayer en Arriba Gente del tema de que no va a haber restricciones en principio, más allá de las obvias, de seguridad en los residenciales de cara a las fiestas, pero ¿cómo se está viviendo la previa en general y justamente de cara a estos casos? ¿Se toma alguna precaución o se va a hacer casi con normalidad como antes de la emergencia sanitaria? Bueno, va a ser como la normalidad del año pasado, O sea, los pacientes pueden salir con sus familiares a pasar las fiestas en sus casas, y salir a hacer o recibirlos en el residencial con las precauciones obvias del tapaboca, del alcohol en gel, bueno, lo que sabemos, pero después ninguna restricción, excepto las restricciones médicas obvias. Si hay un paciente que está activo con COVID, por razones médicas tiene que estar aislado, así que ese paciente no va a poder salir, lamentablemente. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, Verónica, muchas gracias a ustedes. Un placer. Era el doctor Gustavo Díaz, directivo de ADERAMA, justamente transmitiendo esta información. A partir del 2 de enero, reiteramos, el MSP ya anunció a los residenciales, que en realidad son centros de larga estadía, que comienza esta vacunación de refuerzo contra el COVID-19. Volvemos con ustedes a estudios.